Mi nombre es Araceli Chávez, te hablaré sobre la innovación gubernamental analizando un caso práctico en el estado de Puebla, México, orientado a la formación ciudadana en valores democráticos, considerando para ello la rendición de cuentas, las generalidades de las finanzas públicas, la innovación gubernamental y su marco normativo. Primero, es fundamental considerar qué son las finanzas públicas. Y estas se ven reguladas por la política de ingreso y gasto público. Mediante la política de ingreso, el gobierno obtiene recursos para su funcionamiento y contribuye a regular la inflación, el empleo, otorga estímulos fiscales y maneja la tasa de interés. Por su parte, a través del gasto, las políticas públicas, programas y acciones de gobierno pueden concretarse satisfactoriamente. En el artículo 74 constitucional se establece la obligación del Ejecutivo de emitir a la Cámara de Diputados anualmente el presupuesto de ingresos y de egresos de la Federación, lo cual comprende la recaudación, la venta de bienes y servicios, y asimismo se establece la prioridad para ejercer estos recursos públicos. Por su parte, el artículo 134 de la Constitución establece que los recursos públicos se ejercerán con eficiencia, eficacia, economía, con transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los cuales han sido destinados. Por ello es muy importante considerar que la sociedad se involucre y ejerce su derecho a la información para conocer en qué se utilizan los recursos encomendados a sus gobiernos, con la finalidad de fomentar una cultura de rendición de cuentas que sea eficiente y sobre todo que sea eficaz, en la cual el sector gubernamental está obligado a informar y justificar sus decisiones, considerando el principio de publicidad, que es someter las decisiones y acciones del gobierno a la luz pública. Se contienen tres pilares: la información, la justificación y el castigo. En el castigo supedita al gobierno a la amenaza de sanciones y debe prevalecer sobre todo el principio de proporcionalidad, el cual exige que la severidad de la sanción dependa de la severidad de la ofensa. Es importante considerar primero quién rinde cuentas. Esto se debe dividir en categorías: en la gubernamental, la legislativa, la administrativa, la militar y la judicial, para rendir cuentas a los ciudadanos, a las asociaciones civiles, los medios de comunicación y los partidos políticos, mediante las auditorías, mismas que revisan mediante la cuenta pública los ingresos y gastos, así como su desempeño y cumplimiento. Una fiscalización y una transparencia que se prevé en el artículo 6 y 79 de la Constitución. Todo ello tiene la finalidad del combate a la corrupción, el cual radica en el control del poder. Y el propósito es fortalecer la legalidad y el sentido democrático, sobre todo de las responsabilidades públicas, y sancionar a los actores que las asumen. Ahora bien, en el marco de la innovación gubernamental es importante definir que ella ocurre una vez en la historia y por primera vez y nunca antes. En términos de administración gubernamental, se relaciona con el gobierno de personas y de cosas, la toma de decisiones y de acciones. Es vista como un hecho inédito porque es un cambio, una transformación radical. Es el resultado de la historia porque lo que se hace para gobernar personas, cosas, emprender acciones y tomar acciones nunca se había hecho antes. Para medirla es preciso considerar la percepción del servidor público al fin de reevaluar su posición ante la corrupción, ante la pérdida de valores democráticos, la burocracia, la lentitud, el tortuguismo, ya que estos son factores que inhiben la innovación gubernamental, tales como recursos financieros limitados, mayor exigencia pública, pocas fuentes para generar sus propios recursos o en ocasiones el abuso de poder, la falta de continuidad de la estrategia pública y el cumplimiento de los planes de desarrollo que realmente se ejecuten. Esto ocasiona una insatisfacción en el ciudadano que disminuye su interés para informarse del quehacer público. Ocasiona un descontento también y un aumento en las brechas de desigualdad, de la intolerancia, la injusticia, la opresión y
Es muy importante para ello considerar el análisis de tendencias, la buena comunicación, la apertura gubernamental, tanto de la población como del gobierno para resolver esta problemática, la reducción de costos, la inversión, la mejora continua de las instituciones públicas y con ello tomar en cuenta la creación de valor público para buscar nuevas alternativas que impacten al ciudadano. En ese sentido es que con relación a la innovación se precisa tomar en cuenta una innovación en el tema de educación orientada a niños, niñas, adolescentes, padres de familia, líderes sociales y educadores, que se comprenda también esta importancia de la participación del gobierno en cuanto a dotar a la población de educación con infraestructura, con presupuesto educativo, con espacios de aprendizaje para lograr que se obtengan resultados esperados y sobre todo que se resuelva la problemática actual en términos de innovación gubernamental. Y en relación con el marco normativo de las finanzas públicas, la rendición de cuentas, la innovación gubernamental para atender a la formación ciudadana, se prevén un poco de áreas de oportunidad, ya que la innovación gubernamental no se encuentra regulada como tal, tiene un poco de carencias, ya que se ve en términos generales en el artículo 3, el cual habla de la educación, y bien en la enseñanza de la innovación también se prevé en un término general. Así que se considera también una parte importante regular este marco normativo de la innovación gubernamental y también atender esa problemática que inhibe la innovación, como es estos factores de pérdida de valores democráticos. Y para resolverlo es necesario instaurar desde una pequeña edad la cultura de valores democráticos que concienticen a la ciudadanía para vivir en una sociedad más armónica mediante la práctica de la justicia social, de la igualdad, del respeto, la responsabilidad, la libertad, sobre todo el pluralismo, por ejemplo, y sobre todo la participación ciudadana en las actividades de la comunidad, respetando los valores democráticos y considerando para ello que cuanto más unida, solidaria y cohesionada esté la sociedad, la convivencia entre sus miembros será mucho más armónica y la democracia funcionará mucho mejor. Por ello se toma en cuenta el proyecto denominado Centro de Desarrollo, Formación y Recreación, el cual tiene la finalidad de promover la formación ciudadana en niñas, niños, adolescentes, padres y madres de familia, educadores, líderes políticos y líderes comunitarios en el ámbito de la educación formal y no formal, que ayude a conocer el impacto de la sociedad, de promover la formación ciudadana orientada en valores democráticos como un hecho inédito de innovación gubernamental, ya que es un proyecto único en el país, localizado en el estado de Puebla, México. Con ello se genera una innovación gubernamental que contribuye a avanzar como sociedad y a ver a los niños como agentes de cambio en el sector público, ya que en el futuro serán quienes como ciudadanos puedan ser activos en el ejercicio y participación ciudadana, ya que la formación desde la infancia es una acción formativa que puede hacer la diferencia.